Hola, bienvenidos de nuevo a la primaria, esta vez de una manera un poco diferente. Yo voy a dar clase durante este tiempo que estemos en casa, hasta que podamos de nuevo regresar a las reuniones en la capilla. Pues durante esta semana hemos podido estudiar los capítulos 30 y 31 de Alma. En estos capítulos se habla acerca de Corior, que era un anticristo, y sobre los soramitas. Voy a ir leyendo las escrituras correspondientes y ustedes me pueden ir siguiendo en vuestros hogares, ¿vale? Pues comenzamos entonces con Corior. Él era un anticristo, como dije, y un anticristo es una persona cuya enseñanza se opone a las de Dios. Y también es cualquier otro tipo de doctrina o pensamiento que se oponga a las enseñanzas de Dios. Y vamos a ver por qué Corión era un anticristo. Vamos a Alma 30, los versículos del 12 al 18 y después el versículo 24. Vamos a ver, 10, 12. Bien, y este anticristo, cuyo nombre era Corior y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Y de esta manera predicaba diciendo: Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres, que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su ingenio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciere cosa cualquiera. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad, sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Ahora el 24 dice: Decís que este es un pueblo libre, he aquí os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas, he aquí os digo que no sabéis si son verdaderas. Vamos ahora a analizar, entonces, según lo que hemos leído, por qué entonces él era un anticristo. Podéis, si quieren, apuntar, según las voy diciendo, las características que tenía Coriol que le hacía ser un anticristo, sus falsas doctrinas. Vale, entre sus falsas doctrinas, la primera era que no había Dios. Él negaba su existencia. También decía que no podemos saber de las cosas que están por venir, es decir, que no podemos saber de lo futuro. No podemos creer en lo que no vemos, y por lo tanto estaban rechazando también a las profecías. Decía también que no había expiación, que cada hombre lo hacía lo mejor posible según su habilidad y que por lo tanto no había pecado, sino que lo había intentado, ¿no? Que no hacía falta arrepentirse entonces. También decía que cuando morimos ahí se acababa todo.
Y la última enseñanza falsa de Corior era que el pueblo estaba en cautiverio. Ante esas respuestas de Corior, pues hubo muchas personas del pueblo que lo creyeron y otros que no. Y al principio de la lectura habíamos visto que decía algo como de que la ley no podía constreñirlo. Podemos pensar, ¿qué significa eso? Pues significaba que él no podía realmente tener ningún castigo por medio de la ley, porque no era un delito expresar sus sentimientos o creencias. No estaba ni haciendo daño, ni robando, ni estaba matando a nadie. Entonces realmente no podía ser castigado por la ley. No había una ley en contra de las creencias de nadie. Pero Alma no se quedó, bueno, pues como no podemos hacerle nada, pues se queda así tan feliz de la vida. Sino, él le contestó. Y vamos a ver la respuesta de Alma hacia Corior. Y se encuentra, seguimos en Alma 30, en los versículos 32 al 35. 32 al 35. Entonces le dijo Alma: tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial. Y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia, aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Entonces, la respuesta de Alma que le dio a Corior fue de que él realmente no recibía ningún tipo de compensación económica por su trabajo, que la única vez que había recibido un cierto dinero era mientras estaba en el asiento judicial, que una vez que él dejó el asiento judicial para ir a predicar al pueblo, él ya no recibía ningún tipo de dinero. Igual que él ni ninguno de sus otros compañeros de viaje misional. Entonces realmente el único beneficio que Alma recibía era un beneficio más bien espiritual. Él se alegraba de que personas pues se unieran al evangelio de nuevo, ¿no? Y ahí terminaría las enseñanzas falsas de Corior. Pero el resto del capítulo 30, para no irlo leyendo todavía, pues lo que voy a hacer es una especie de resumen. Lo que ocurrió después fue de que Alma y Corior siguieron discutiendo. Alma le dijo de que si creía en Dios, y él le respondió que no. Y él le dijo, ¿realmente seguirás negando que existe un Dios? Y él le demandaba una señal a Alma para poder creer. Una vez que la recibió, se ve en el capítulo 30 que él dice, bueno, podemos irnos al versículo 52 de Alma 30, vemos que tras quedarse mudo, él escribió, sé que estoy mudo porque no puedo hablar, y sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Y él dice que siempre había sabido que esto era verdad, siempre había creído, pero había sido engañado por Satanás. Entonces, lo que podemos aprender de este relato es de que tenemos que tener cuidado de no ser
desviados por las tentaciones del diablo y poder escuchar también las palabras de los siervos de Dios que son inspirados. Vamos a pasar al capítulo 31 ahora, en el que vamos a hablar acerca de los soramitas. Dentro del relato de los soramitas aprendemos dos cosas. Una, hablamos acerca de algo que es más poderoso que cualquier objeto que podamos pensar. Y lo segundo que vamos a aprender es acerca de un lugar, más bien era un objeto llamado Rameunton. Y veremos qué era cada cosa, ¿vale? Pues comenzamos. La primera parte, como dije, es que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa. Podemos imaginarnos en nuestra cabeza cosas que son poderosas. Por ejemplo, podemos pensar en un arma, podemos pensar en una herramienta, o incluso podemos pensar en maquinaria para poder construir. Son cosas que son poderosas. Y también podemos pensar en personas poderosas. Cuando se nos vienen a la cabeza personas poderosas del mundo, podemos ver que son poderosas bien por posesiones que tengan, por riqueza o por su fama, por su éxito que han logrado. Sin embargo, en el versículo 5 del capítulo 31 se menciona algo que es más poderoso que cualquier riqueza. Y dice: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es mucho más poderosa que la espada y cualquier otra cosa que exista. Me gustaría que meditasen el por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué la palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa? Y aquí viene la primera de las asignaciones que decía que quería que hicieran. Son dos y la primera es esta, ¿vale? Y quiero que busquen durante la semana o piensen si ya la tienen en tal vez una escritura, las palabras de algún líder, un discurso, algo que ustedes piensen que os ha ayudado a hacer algo bueno. Tal vez una escritura del libro de Mormón que ustedes hayan leído y que eso pues os motivó a hacer algo bueno. Me gustaría que entonces a través de vuestros padres me lo pusieran durante la semana. Vale, entonces pasamos ya, como dije, a la última parte de esta lección, que es el Rameunton. ¿Qué era eso? Pues vale, los soramitas decidieron un día construir una torre a la que le pusieron este nombre, que no voy a repetir porque es un poco complicado. Entonces, vamos a leer en los versículos a ver por qué estaba mal, o qué ocurría que estaba mal con este pueblo y con esta torre. Vale, esto se encuentra en Alma 31, los versículos del 15 al 23. Santo Dios, creemos que eres Dios y creemos que eres santo y que fuiste un espíritu y que eres un espíritu y que serás un espíritu para siempre. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo. Mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno.
Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias y también te damos gracias porque nos has elegido a fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos, que los someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Y aconteció que después que Alma y sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones, se asombraron sobremanera, pues he aquí, cada uno iba y ofrecía esas mismas oraciones. Y el nombre que le daban a este sitio era Rameunton, que interpretado quiere decir el santo púlpito. Y desde ese púlpito ofrecían cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido, y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras, de las cuales nada sabían. Y después de que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas, sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Bueno, pues entonces esto es lo que hacían los soramitas. Ellos construyeron una torre en la que solamente cabía una persona al mismo tiempo. Se subían, extendían los brazos hacia el cielo y comenzaban a hacer esta oración. Recitaban semana tras semana esa misma oración y persona tras persona. Después de que una persona terminaba en el púlpito, bajaba de esa torre y subía el siguiente. Decían las mismas palabras y bajaban otra vez y así sucesivamente hasta que todo el pueblo había subido a la torre y dado su oración. ¿Qué decía esa oración? Primero decía que Dios no tenía cuerpo, que solamente era un espíritu. También negaba la existencia de Cristo. Creía que Dios lo había elegido a ellos para ser salvos y que el resto del pueblo estaba destinado a ir al infierno. Y se alegraban por ellos ser los escogidos, los favoritos de Dios, y se alegraban de que el resto pues no lo fuesen. También, después de que todos hubieran orado, repetido esas mismas palabras, recalco que siempre utilizaban las mismas palabras, pues volvían a sus casas y como iban solamente una vez a la semana, pues el resto de la semana no volvían ni a orar ni a hablar sobre Dios hasta que volvían otra vez a la torre. Entonces, con esto terminaría mi clase. La última asignación que me gustaría que comentásemos durante la semana, que me dijeran a ver por qué piensan que está mal este comportamiento. ¿Por qué no era correcta la oración de los soramitas? ¿Y qué, por qué? ¿Por qué estaba mal lo que estaban haciendo? Y esta ha sido mi clase. Sí, es un poco fría. Mejor si estuviéramos cara a cara y pudiéramos participar más y no solo hablar yo. Por eso me gustaría utilizar estas ideas de daros una pequeña asignación para yo escuchar vuestros pensamientos, lo que opinan de lo que se ha hablado, y si durante la semana hay alguna duda o algo que quieran comentar, lo pueden hacer perfectamente a través de vuestros padres. Pues espero que os haya gustado y pues os dejo con mi testimonio de que pues siento que Dios es verdadero, que es nuestro Padre, nos escucha a cada uno. Y una de las razones por las que estaba tan mal esta oración de los soramitas es porque, al igual que a nuestros padres aquí en la tierra, les molestaría que cada vez que les llamemos
o hablemos con ellos, repitiéramos las mismas palabras, se sentirían mal. Dios también se sentiría mal si cuando nos dirigimos a Él, pues usamos siempre palabras repetitivas y encima nos alegramos del mal ajeno. Sé que podemos ser libres mediante la expiación, podemos ser libres de nuestros pecados y que no solamente el Señor nos libra de nuestros pecados, sino también nos da fortaleza en nuestras aflicciones. Las aflicciones no se nos quitan, las cosas malas que nos pasan, las dificultades que pasamos no se nos eliminan, pero Él facilita que podamos realizarlas y que podamos pasar por esa experiencia mejor. Y quiero terminar con esto en el nombre de Jesucristo. Amén.